Bueno, entonces vamos a hacer igual que como hicimos con las variables aleatorias, presentar primero el caso, en este caso, de los vectores aleatorios discretos y después vamos a hablar de los vectores aleatorios absolutamente continuos. Entonces empecemos con los vectores discretos. Se dice que un vector aleatorio k-dimensional es discreto si cada una de las coordenadas es una variable aleatoria discreta. Entonces, si nos acordamos del caso de que cada variable x y era discreta, había un subconjunto de los reales que llamábamos el rango de la variable x y, que eran aquellos valores de k para los cuales la probabilidad de que x y sea igual a k era positiva. Ese conjunto era lo sumo numerable. Entonces, lo que tenemos es que la probabilidad de que simultáneamente x1 pertenezca a R de x1, x2 al rango de x2, hasta xk en el rango de xk, eso tiene probabilidad 1, o escrito de una forma vectorial, la probabilidad de que el vector x monio esté en el conjunto que se arma con el producto cartesiano R sub x1 por R sub xk es 1. Como el producto finito de conjuntos numerables es numerable, si llamamos a este producto cartesiano, tenemos que la probabilidad de que x moño esté en A es 1 para A, un subconjunto de RK que es numerable. Vamos a definir el rango del vector aleatorio discreto por aquellos puntos en RK tales que la probabilidad de que x sea igual a x es mayor que 0. Bueno, el rango de x moño está contenido en A y por lo tanto es un conjunto a lo sumo numerable. O sea, a A pueden sobrarle algunos puntos que no están en el rango, pero sigue siendo a lo sumo numerable. Bueno, y acá volvemos a repetir esta cuestión de la notación, decir que el vector x es igual a, toma los valores contenidos en el vector de valores x monio, quiere decir que la primera variable es igual a la primera coordenada, la primera x grande es igual a la primera x chiquita, y la k-décima es igual a la k-décima. Bueno, igual que hicimos en el caso de variables aleatorias, acá podemos definir la función de probabilidad puntual conjunta, haciendo lo siguiente es, para cada x1 xk es la probabilidad de que el vector aleatorio tome esos valores. Igual que en el caso de variables aleatorias discretas, si queremos calcular para un boreliano C de RK la probabilidad de que el vector aleatorio esté en este boreliano, lo que tenemos que hacer es sumar las probabilidades puntuales, donde estos x chiquitas, acá no se ve mucho la diferencia, pero este es un x pequeña, tiene que estar en C intersección R, intersección el rango del vector. Como el rango es un conjunto a lo sumo numerable, esta sumatoria se hace con un índice que es a lo sumo numerable, digamos. Y como esta serie converge, porque de hecho, sacándole la restricción de pertenecer a C, esto da 1, como converge absolutamente porque estas son todas positivas, cualquier ordenación que se tome para numerarlo nos da lo mismo. Bueno, acá está, resulta que esta cuenta da 1, ¿no? Aplicando en particular para C como el rango de la variable x monio. Y ahora tenemos la función de probabilidad puntual marginal. ¿Qué es esto? Es la misma probabilidad puntual con la que trabajábamos antes, pero que ahora va a recibir el agregado de la palabra marginal. ¿En qué sentido? Bueno, la función de probabilidad puntual de cada variable, por ejemplo, de la i-ésima variable, lo tendría que haber hecho con la primera, pero lo hice con la i-ésima, digamos, en general, es la probabilidad del evento que la i-ésima variable xy tome el valor xy pequeño, que acá está puesto en rojo.
Y las restantes pueden tomar cualquier valor. Entonces, para calcular esta probabilidad, lo que hacemos es sumamos sobre todas las probabilidades, sumamos todas las probabilidades puntuales sobre todos los posibles valores de todas las variables, excepto la iésima. Fíjense que esta suma está sobre K-1 índices de sumación. Acá está el vector completo de tamaño K. Y estos vectores se arman con cualquier posibilidad para estas I-1 primeras coordenadas y para estas restantes K menos I más 1, si no me equivoco, coordenadas, de manera que, que todo este vector, incluyendo la coordenada iésima fija en el valor que está puesto acá, o sea, este valor es fijo acá y acá. Y la función de distribución acumulada también se calcula sumando puntuales, como antes, ¿no? Como hacíamos en el caso de las variables aleatorias, para los vectores también. Lo que vamos a sumar es sobre los puntos que están en el rango del vector aleatorio, que cada una de las coordenadas cae por debajo de los valores que están puestos acá. Se tiene la siguiente proposición. A ver, perdonen, capaz que esto es todo un poco muy abstracto, de muchos subíndices y muchas comas, después vamos a ver un ejemplo más concreto. La proposición que da una equivalencia de independencia en el caso discreto. Entonces, si tenemos K variables aleatorias discretas, son equivalentes, es decir, que las variables son independientes o que la probabilidad puntual conjunta se factoriza. Acá faltan todos los cuantificadores, ¿no? Esto es para todos los X. O que la función de distribución conjunta se factoriza para todos los X, o bien que existen funciones H sub I que no están forzadas a tomar valores menores o iguales que 1, pero simplemente están forzadas a ser positivas, tal que se descomponen a esta puntual como producto de H. Fíjense, comparen 2 con 4. Y después comparen 3 con 5. Que existen funciones H sub I grandes, que la única restricción que tienen es que sean positivas, en las cuales se factoriza esta función. Entonces, ¿cómo vamos a probar estas equivalencias? Les vuelvo a poner estas equivalencias porque no las voy a volver a copiar en las páginas que siguen, a ver si quieren tomar nota para recordarlas más fácil. Hay una que ya vimos, ¿no? Que asumimos, que son independientes si solo si la función de distribución conjunta se factoriza. 1 si solo si 3 la vimos. Es la proposición anterior. 1 implica 2 es fácil. Entonces, ¿quién es 1? Que las variables son independientes, y 2 dice que la probabilidad de que el conjunto, que la variable x1 tome el valor x1 pequeño y que la variable xk tome el valor xk pequeño, se factoriza como producto de las marginales. Eso es fácil y la recíproca está acá, ¿no? Sí. Bueno, entonces queremos probar la recíproca, que es, sabiendo 2, queremos probar 1, es decir, sabiendo que la probabilidad puntual conjunta se factoriza de este modo, en el producto de las marginales, queremos probar que las coordenadas del vector x, o sea, las variables x1 y xk, son independientes. ¿Cómo hacemos para probar eso? Bueno, tomamos borelianos B1, BK, en R, borelianos en R, y queremos calcular la probabilidad de que simultáneamente la variable x1 pertenezca al boreliano B sub 1, intersección que xk pertenezca al boreliano B sub k. Esta probabilidad la podemos escribir como la suma de las probabilidades puntuales evaluados en distintos puntos que hemos escrito con coordenadas x1 hasta xk con la x minúscula. Y estos puntos de k coordenadas pertenecen a la intersección entre el rango del vector aleatorio x y el conjunto al que le queremos calcular la probabilidad.
Entonces nosotros ahora queremos expresar esta suma de forma tal que en vez de poner rango de X intersección el producto cartesiano de los bolivianos, pongamos el producto cartesiano de los rangos. Entonces, como vimos antes de definir el rango del vector aleatorio, el rango del vector aleatorio X, que acá está escrito con el rulito este por debajo de la X en vez de por arriba, pero no es un problema, este rango está contenido en el producto cartesiano de los rangos. Más aún, el producto cartesiano de los rangos se puede escribir como el rango de X unión un conjunto C. Esta unión es disjunta. Y lo que pasa con cada vector que está en este conjunto C es que la probabilidad debe ser 0. Entonces C es, es otra manera, una manera de escribir abreviadamente el producto cartesiano de los rangos menos el rango del vector X. Es decir, estamos poniendo en C aquella combinación de valores que son admisibles para cada una de las variables, en el sentido que tienen probabilidad positiva de ser tomadas por cada una de las variables, pero que conjuntamente tienen probabilidad 0. Entonces podemos escribir la suma que está acá, en esta estrellita, en esta igualdad anterior, de la siguiente forma. O sea, en vez de decir que el vector k-dimensional está en esta intersección, decimos que está en el producto cartesiano de los rangos. Y ahora, por propiedades de productos cartesianos e intersecciones, esto es lo mismo que escribir que este vector esté en el producto cartesiano de la intersección entre el rango de x1 y b1, y etcétera, el rango de xk y bk. En esta igualdad hemos hecho otra cuenta más, que es factorizar a la puntual conjunta, usar la hipótesis que la puntual conjunta se puede factorizar de este modo, como un producto de las marginales. Y ahora lo que vamos a hacer es separar estos índices de sumación. O sea, vamos a sacar de esta suma la suma de x1 perteneciente a donde debe pertenecer, a b1 intersección en el rango de x1, y vamos a sacar de este producto, afuera del producto, a todo lo que dependa de x1. Entonces esta sale de la suma de las restantes índices, y nos queda una suma sobre los restantes índices, los restantes productos. Así, de la misma forma, sacamos x2, x3 hasta xk. Y finalmente podemos escribir esto como un producto de probabilidades, o de términos, de factores, donde cada uno de ellos tiene a una de estas sumas como protagonista. Ahora, si miramos bien, miremos esta primera. Esto no es más que la probabilidad de que x1 esté en b sub 1. Y por supuesto será esta la probabilidad de que xk está en b sub k, resultando el producto de las probabilidades de que cada xy esté en b sub i con i desde 1 hasta acá. Entonces, lo que acabamos de probar es que si sabemos que la puntual conjunta se factoriza, podemos deducir que las variables aleatorias son independientes, porque la probabilidad conjunta termina siendo el producto de las probabilidades de cada una de las coordenadas. Ahora hay que probar la equivalencia entre 2 y 4, porque de hecho lo que tenemos ahora es que 1, 2 y 3 son equivalentes. Lo que tenemos que ver es qué pasa con 4 y 5. Entonces, para probar 4 y 5, podemos probar que es equivalente 4 a cualquiera de las tres que están acá. Vamos a probarlo con 2. De hecho, 2 y 4 son las que vimos que son muy parecidas entre sí. La diferencia es que estas son funciones de probabilidad puntual y estas son alguna función que la factoriza. Entonces, 2 implica 4 es fácil, porque si necesitamos alguna función que la factorice, y ya sabemos que las puntuales la factorizan, basta tomar h sub i como las p de xy. Ahora, esto que está acá. 4 implica 2, sabemos que las puntuales se factorizan en producto de h's, queremos ver que esas
productos de H están relacionados con las puntuales. Entonces, por definición sabemos que la probabilidad puntual marginal de la y-ésima coordenada en la variable xy es sumar sobre todas, excepto sobre la y-ésima coordenada que queda fija en xy, este valor está fijo acá, sumamos sobre las restantes. A la puntual conjunta en los restantes valores. Ahora, como esta se factoriza, escribimos esta probabilidad como el producto de todas estas. Entonces, ¿qué pasa? Como esta suma no tiene a la xy entre los índices de sumación, esta cantidad la podemos sacar afuera de esta sumatoria. Y nos queda esto de acá. Ahora, como está escrito acá, esta es una suma fija. O sea, es una constante que no depende de cuál haya sido el valor de xy. Entonces, no sé, la llamamos C sub i. Le ponemos un valor C sub i. Y esto se suma sobre todos los valores xj, distintos del iésimo, tales que esta suma, cuando la completamos para que tenga dimensión k con el valor de xy fijo, este es un valor fijo, tal que esto esté dentro del rango. Ese es el índice sobre el cual estamos sumando. Entonces lo que acabamos de probar es que la puntual, la función de probabilidad puntual asociada a la y-ésima coordenada, a la y-ésima variable aleatoria xy, se escribe como q sub i en el valor xy por una constante c sub i. Eso es lo que acabamos de probar. La p sub x de xy se escribe como una constante que depende de la y-ésima coordenada por q sub i de xy. Esto que lo hicimos para la y-ésima lo podemos hacer para todas. Entonces, por hipótesis, la conjunta se factoriza de este modo, con productos de q sub i's. Pero cada una de estas q sub i's se escribe despejando de esta igualdad de este modo. Entonces podemos escribirla como un producto de las funciones de probabilidad puntual marginal arriba y abajo el producto de las constantes. Ahora lo que sabemos, o lo que queremos ver, es que esto vale 1, ¿no? Ahí ya tendríamos probado el resultado, porque nos quedaría que la conjunta se factoriza como el producto de las marginales. Lo que sabemos es que si sumamos las puntuales sobre todos los x1 y xk en el rango del vector aleatorio, nos da 1. Ahora, cuando sumamos sobre todas estas, que es lo mismo que sumar sobre todas estas, como estas son constantes, las podemos sacar afuera. Y nos va a quedar la suma de los productos de las puntuales. Y acá volvemos a separar. Separamos esto en la suma de x1, o sea, podemos sacar a esta de todos los factores y escribir esta suma de productos como estos productos. Y esta es donde queda afuera. Pero a su vez, como esta es la puntual de, acá debería decir P sub, esto está mal escrito, acá debería decir P sub x1 y acá debería decir P sub xk. Bueno, en la versión final lo voy a corregir. Y la suma sobre el x1 pequeña, que es el que estamos evaluando acá. Y este es sobre el xk-ésimo. Como cada una de estas es una variable aleatoria, sabemos que discreta, sabemos que la suma de los xy vale 1. Entonces todas estas vale 1 y obtenemos la igualdad de que 1 es 1 sobre el producto de los C sub j, por lo tanto el producto de los C sub j vale 1 y obtuvimos el resultado. Finalmente, para tener probada esta propiedad, tenemos que ver la equivalencia entre 3 y 5. Les voy a poner de vuelta cuál era 3 y 5. 3 es que la función de distribución conjunta se factoriza en el producto de las funciones de distribución marginales, y 5 es simplemente que la función de distribución conjunta se factoriza. Entonces, una de las dos implicaciones es fácil, 3 implica 5 es fácil, basta tomar h sub i como la f, la función de distribución de la xy, y para hacerlo al revés, para hacer la otra implicación, y ahora sí me apiolé de simplificar la escritura, vamos a trabajar con la primera, pero vale para cualquiera. Si nosotros ahora agarramos la función de distribución de x1, la evaluamos en un x1 fijo,
sabemos que, por las propiedades que vimos en la clase pasada, esto es igual a tomar los límites en las restantes variables hacia más infinito, ¿no? Porque esto es la probabilidad de que x1 sea menor o igual que x1 pequeño, y esto es la probabilidad de que, además de que pase que la primera variable sea menor que x1 o igual que x1, que la variable x2 sea menor o igual que x2, que la variable xk sea menor o igual que xk, y después estos tienden a más infinito. Sé que esto es equivalente a tener la probabilidad, este límite va a ser la probabilidad de que x1 sea menor o igual que el valor x1 pintado de rojo, y sobre las restantes no hay ninguna restricción. Por lo tanto, estas dos probabilidades coinciden. Ahora, si sabemos que la función de distribución acumulada se factoriza, podemos escribir esto como producto de las h's, y esta función sale afuera del límite y nos va a quedar el producto, porque estos son k factores, el producto de los límites. O el límite del producto, que es lo mismo porque los factores no cambian y todos los límites existen. Y esto va a dar una cantidad que no depende de x1. Y entonces vamos a tener que la función de distribución acumulada de x1 evaluada en x1 se escribe así. Y esto, que lo hicimos para la primera, para simplificar la notación, lo podemos hacer para cualquiera. Y repitiendo el argumento que usamos recién, pero ahora con los límites, sabemos que tomando límite en todas las variables, esto nos da 1. Y como esto se factoriza, por otro lado nos da esto, el producto de los h's, pero las h's se relacionan con las funciones de distribución acumulada de cada variable por una constante multiplicativa de sub j. Y ahora podemos sacar esta constante multiplicativa afuera y hacer el producto de los límites. Y cada uno de ellos vale 1. Entonces obtenemos que 1 es igual a 1 sobre este producto, y por lo tanto este producto de constantes vale 1. Entonces, podemos volver acá, si, perdón, no volvemos nada acá, volvemos acá. Si la función de distribución acumulada se escribe como el producto de las h's, y cada una de estas h's, ahora sí volvemos atrás, se escribe como f sobre d, esto me da el producto de las f's sobre el producto de las d's, y el producto de las d's son un producto de constantes que vale 1, obtenemos el resultado que queríamos. Bueno, las equivalencias 4 y 5 de la proposición dicen que basta factorizar las probabilidades, ya sea la conjunta, le falta la n, o la función de distribución, o sea, la función de probabilidad puntual o la función de distribución, aun cuando los factores no sean respectivamente funciones de probabilidad puntual o funciones de distribución. Lo único que vamos a tener que hacer es acomodar esa constante multiplicativa, descubrir cuánto vale y acomodarla, si queremos descubrir cada una. ¿Está bien? Y acá me parece que todo se va a volver un poco más claro si hacemos las cuentas para un ejemplo en particular. Entonces lo voy a dejar como ejercicio, vamos a leer el enunciado y voy a cortar el video cuando termina este ejercicio, así ustedes lo hacen, y en el siguiente video les cuento la resolución, pero vamos a leerlo, ¿está bien? En una cierta población se elige un trabajador mayor de 30 años. Tenemos dos variables aleatorias que se pueden definir sobre ese trabajador. La cantidad de años de educación que recibió, que podría ser una variable con muchos valores, pero para hacer un ejercicio sencillo la dividimos en 7, 12, 18, 24. Quiere decir, hizo la primaria, hizo primaria y secundaria, hizo primaria, secundaria y universidad, o hizo un posgrado encima. ¿Está bien? Y por otro lado tenemos la variable Y, que es el salario que cobra, en miles de pesos. El trabajador o cobra 40.000, o cobra 100.000, o cobra 150.000. Como esto era un ejemplo, podíamos inventar los números para que nos diera lo que nos guste. Se sabe que la función de probabilidad puntual del vector aleatorio xy está dada por la p sub xy en xy. ¿Cómo podemos hacer para dar esta función?
Bueno, como esta función tiene sentido para los valores de x 7, 12, 18 y 24, conjuntamente con los valores de y de 40, 100 y 150, lo que podemos hacer es darlos en esta tabla. Entonces, si se fijan, por ejemplo, el valor 0,23, que está acá, corresponde a la probabilidad puntual de que la variable x tome el valor 12 y que la variable y tome el valor 40. Sería la probabilidad de que eligiendo una persona al azar en esta población, ella resulte tener 12 años de formación, de escolaridad y 40.000 pesos de salario. Esa condición, 12 años de secundaria completa y 40, secundaria cursada completa y 40.000 pesos de salario, representan un 23% de la población. Si uno hiciera la suma de todas estas probabilidades, que son las puntuales, nos debería dar 1. Lo que nos pide este ejercicio son básicamente dos cosas. Primero nos pide que calculen la función de probabilidad puntual de la x y la función de probabilidad puntual de la y, las que estamos llamando funciones de probabilidad marginales. Y después nos preguntan si las variables x e y son independientes. El segundo ejercicio, el segundo ítem de este ejercicio nos dice, bueno, supongamos que las variables fueran independientes con las funciones de probabilidad puntual que calculó en el ítem 1. Halle la probabilidad conjunta en este caso y compárela con la dada. La respuesta en el próximo video. Yo no voy a hacer las cuentas una por una, les digo, háganlas y después comparen a ver si les da lo que está puesto en el siguiente video.